Puede que no tenga un hijo, Tolga. En el episodio 48 de Bahar, Ala se acercó a Tolga y lo sorprendió. Tolga se paró frente a Ala y le afirmó que algo andaba mal. Ala le dijo a Tolga que tal vez no tuviera un hijo. Esta escena entre Ala y Tolga en el episodio 48 de Bahar destaca como uno de los momentos más emotivamente intensos de la serie. La frase "puede que no tenga un hijo, Tolga", no solo expresa una posibilidad médica o biológica, sino que también representa uno de los momentos más frágiles e indefensos en la vida de una mujer. Aquí hay un análisis detallado de esta escena. La tormenta interior de Ala. Ala se acerca a Tolga y le expresa esta duda revela el profundo conflicto interno que está experimentando. La confusión que experimentó previamente con respecto a su embarazo, la presión psicológica y la indiferencia de su familia revelaron el estado mental ya agotado de Ala. Sin embargo, esta vez el problema no es físico, sino directamente relacionado con su propio cuerpo y su futuro como mujer. Las palabras "puede que no tenga un hijo" no solo representan una preocupación de salud en ese momento, también significan la posibilidad de la destrucción de sueños de futuro, expectativas de maternidad y normas sociales. La reacción de Tolga, la verdadera prueba del amor. Tolga siempre ha expresado abiertamente su amor por Ala. Pero ahora es el momento de su prueba. Que Ala le comparta una verdad tan dolorosa y vergonzosa pone a prueba la seriedad y madurez con la que Tolga abordará esta relación. La primera reacción de Tolga moldeará no solo su relación, sino también la confianza en sí misma de Ala. Aunque es natural que Tolga se sorprenda al escucharlo, lo que realmente importa es si podrá abrazar aún más a Ala ante esta confesión. Para Tolga, este momento no solo significa escuchar una confesión, sino también enfrentarse a una de las decisiones más difíciles de su vida. Porque la escala más precisa que mide el amor, la devoción y la fe de una persona surge en los momentos más impactantes. La declaración de Ala, "puede que no tenga un hijo", no es solo una explicación biológica, es el llanto silencioso de un corazón que se pregunta cómo la mirará el hombre que ama, si seguirá viéndola como una mujer completa. La primera reacción de Tolga, silencio o compasión. La primera reacción de Tolga ante Ala hace que el corazón del espectador salte de alegría. Porque incluso en ese momento de silencio, cientos de emociones se esconden: sorpresa, ansiedad, lástima, tal vez aceptación. Sin embargo, cuando la mirada de Tolga se posa en la de Ala, esta escena no es solo el momento en que dos amantes, sino las almas de dos personas hablan. Si Tolga decide escucharla sin juzgarla ni herirla en su primera reacción, esto demuestra que su amor no es superficial, sino verdaderamente profundo y maduro. Existen condiciones para el amor. La confesión de Ala, en realidad, le plantea una pregunta velada a Tolga. Si no tengo un hijo, ¿seguirás queriéndome? La respuesta de Tolga a esta pregunta revela no solo su carácter, sino también su comprensión del amor. Su amor por Ala se basa únicamente en un sueño de futuro. ¿O es la existencia de Ala una realidad más allá de un sueño para él? Si Tolga puede decir: "Te amo no porque puedas tener hijos, sino porque eres quien eres", entonces esta será una postura firme contra las representaciones superficiales del amor en la pantalla. El coraje de expresarse. Esta escena también es una demostración de coraje emocional. Todos quieren decir cosas buenas a la persona que aman y mostrar sus aspectos positivos. Sin embargo, Ala revela su miedo más profundo, su mayor herida. Este es un punto crítico en el desarrollo del personaje, así como una prueba de amor. Ala, quien antes había estado a la defensiva y se guardaba lo que había experimentado, ahora expresa abiertamente su propia fragilidad. Esto también es un símbolo de su camino hacia la fortaleza personal. Conclusión: una confesión desde lo más profundo del corazón. Puede que no tenga hijos, Tolga, dice Ala, expresando el mayor miedo de su vida. Esta escena no es solo una secuencia dramática de una serie, también es un reflejo de la profunda ansiedad que experimentan miles de mujeres en la vida real. El tono de voz, los ojos y las expresiones faciales de Ala a lo largo de la escena no eran solo una actuación, sino la expresión de un sentimiento que brotaba del corazón. Bahar recordó a su audiencia una vez más con esta escena lo valioso que es tocar la realidad. Posibles desarrollos para futuros episodios. El hecho de que Tolga no se arrepienta tras esta declaración podría demostrar la sinceridad de su amor por Ala. La condición de Ala podría tener una explicación médica, y durante este proceso, el drama médico podría cobrar protagonismo con escenas hospitalarias.
La declaración de Ala podría desencadenar escenas sobre las experiencias de mujeres en el pasado de personajes como Renjin y Baar. Cuando la familia de Tolga se entere de esta noticia, podría experimentar una crisis aún mayor. Ala podría tener que convencer no solo a Tolga, sino también a quienes la rodean.